más habilidades o saber más cosas que el papá. Ahora, el hecho de que las cosas sean así genera una gran brecha generacional de una a otra generación, de manera que los niños están un poco en una isla desierta y los papás están como en otro planeta. Ahora imagínate, si hay una brecha de generación a generación, ahora sáltate otra generación, es decir, abuelos criando a niños de hoy, en realidad los abuelos están en Júpiter y los niños en un planeta desconocido. Entonces no entienden, los abuelos no entienden lo que está pasando con los niños y los abuelos no entienden la mentalidad de los abuelos. Ahora, si hay amor, pues eso ayuda mucho, pero fíjense lo que pasa, haga de cuenta que estos niños están educados por los abuelos y de repente llega la mamá y dice, no, pues ya me salí de trabajar y ya me conseguí una nueva pareja, es decir, ese es un padrastro, y ahora ya no van a vivir con su abuelita, ya nos vamos a ir a vivir a una casa juntos todos. Pues aquí lo que pasa es que los niños empiezan a desafiar a los adultos. Y les voy a decir por qué pasa esto. Que esto lo podemos entender si estudiamos un cuento de las 21 noches que se llama El pescador y el genio. Fíjense, de acuerdo con la moral de los adultos, cuanto más dura un cautiverio, más agradecido debe estar el prisionero a su liberador. Pero no es este el modo en que el genio lo describe. Se trata la historia de un genio que está en una lámpara en el fondo de un lago y él está esperando que alguien lo rescate. Un pescador pues saque la lámpara y lo libere, ¿no? Y fíjense lo que dice el genio. Hallándose confinado en su botella durante los primeros 100 años, se dijo a sí mismo, haré rico para toda la vida a quien quiera que me rescate. Pero nadie lo rescató. El siguiente centenar de años pensó, revelaré todos los tesoros ocultos de la tierra a quien quiera que me rescate. Transcurrieron 400 años y se dijo, colmaré 3 deseos a quien quiera que me rescate. Ahí estaba tratando de decir, yo, el que me rescate, no, me le va a ir súper bien. Los niños cuando sienten que los papás los han abandonado un poco y los han dejado con los abuelos, dicen, bueno, a lo mejor si yo me porto muy bien, mi papá va a regresar, a lo mejor si yo soy un buen niño, saco buenas calificaciones, mi mamá va a volver y vamos a estar en la misma casa. Como que los niños sienten que mucha de la responsabilidad de que la familia vuelva a estar junta está en sus hombros y le apuestan a eso. Y son épocas en las que los niños se portan bien, pero fíjense lo que pasa con el genio. Sin embargo, nadie liberó al genio. Se enfureció y con una rabia inmensa decidió, de ahora en adelante mataré a quien me rescate. Entonces hay una línea en donde cambia la psicología del genio y mientras iba premiado al que lo rescate, es decir, mientras el niño iba a ser un buen niño, si los papás regresaban, ya pasó mucho el tiempo y ahora el niño quiere matar a los papás prácticamente.